Estamos acá invitados desde el Ente Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, conmemorando el 36 aniversario del golpe de Estado. Y en este momento, sobre todas las cosas, estamos acá para recordar al escritor y periodista Rodolfo Walsh, dando inauguración a esta instalación, que es la Carta Abierta a la Junta Militar sobre una idea de León Ferrari. A continuación nos va a dirigir unas palabras el director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, quien fuera compañero de militancia de Rodolfo, el señor Eduardo Josami. Hace 35 años, un día como hoy, 25 de marzo, posiblemente a una hora cercana, llegaba a este lugar el cuerpo de Rodolfo Walsh, probablemente ya sin vida. A pocos metros de aquí, allí en el casino de Oficiales, fue visto poco después ya su cuerpo convertido en cadáver, y no sabemos exactamente lo que ocurrió después, y tal vez no sea importante abandonarnos a esa búsqueda de hipótesis, una más macabra que la otra, porque Rodolfo Walsh está acá con nosotros. Y está más que nunca ahora, con este homenaje que se le rinde en esta presentación de su carta de un escritor a la Junta Militar, seguramente el texto más importante de los que tienen que ver con la última dictadura militar argentina, pero también, sin ninguna duda, uno de los textos fundamentales de la literatura política argentina. Por eso consideramos que es muy importante esta iniciativa del ente público, del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, y nos parece que es particularmente significativo que esta haya sido una idea de León Ferrari, por lo que significa León Ferrari como artista para todos nosotros, por lo que significa León Ferrari para el movimiento de derechos humanos, y porque Ariel Ferrari, el hijo de León Ferrari, pasó por este lugar y desapareció como tantos otros miles de compañeros. Esto se puede hacer porque atrás de esa iniciativa, o adelante de algún modo, estuvo Lilia Ferreira, con el compromiso que tiene desde hace años por la memoria de Rodolfo, sabiendo que cuando se ocupa de la memoria de Rodolfo, se ocupa también de los 30.000 compañeros desaparecidos. Esta carta no fue simplemente la expresión de un intelectual que salió a denunciar a la dictadura militar y que por eso pagó con su vida. Esta carta ha sido escrita por un militante político que durante años venía comprometiéndose en esta lucha, que integraba una organización que resistía contra la dictadura militar, y entonces evidentemente su caída tiene que ver con la tarea casi de desmantelamiento que en ese momento estaba llevando la dictadura con las organizaciones armadas. Y volviendo a la carta en sí, al texto de la carta, parece difícil que en esas pocas páginas que vemos aquí expuestas se haya podido sintetizar de manera tan admirable el proyecto de la dictadura militar, lo que la dictadura militar significaba en la política argentina, esa voluntad de transformación regresiva que instaló consecuencias tan profundas, tan pesadas, que recién estamos empezando a superar.
Y al mismo tiempo también parece mentira que solamente un año después hubiera una comprensión tan clara, un conocimiento tan adecuado de todos los alcances de la política represiva que se estaba desarrollando. Señaló dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, les dice a los militares en esa carta: ustedes no voltearon a un gobierno, el de María Isabel Martínez, un gobierno del que ya formaban parte. Ustedes quisieron evitar la posibilidad de un proceso verdaderamente democrático en Argentina. Y en segundo lugar, dice que el verdadero objetivo del golpe, lo que explica en última instancia el golpe, es la política de hambre y de miseria que se quiere instalar en la Argentina. Entonces uno dice, este es el gran cronista de la Argentina contemporánea. Y qué suerte para la Argentina que este gran cronista era un escritor maravilloso. Cuando nosotros vemos hoy en los colegios cómo muchos chicos empiezan a escuchar la carta a la Junta Militar, con el mismo desgano que aunque uno escucha todas las cosas que le leen los profesores, por lo menos cuando es joven, a veces después también, pero por lo menos cuando es joven, y después de un rato empiezan a escuchar algo que es armonioso, agradable, atractivo. Decimos, qué suerte que el gran cronista argentino sea además un escritor maravilloso. Si nosotros vemos que además Rodolfo Walsh, que había vivido como un drama toda su vida, o por lo menos los últimos 10 años de su vida, este conflicto entre la literatura y la política, porque la literatura para un escritor lo es todo, y la militancia política para un revolucionario termina siendo todo, y ese es un drama que no se puede resolver, porque no puede haber dos todos, porque se chocan, se desplazan. Y entonces Walsh vivió permanentemente con dolor la imposibilidad de seguir escribiendo. Y entonces cuando vemos que él vuelve a escribir, firma su carta como carta de un escritor a la Junta Militar, pero además hace planes para seguir escribiendo. Entonces vemos que si había algo que Walsh tenía, era ganas de seguir viviendo. Pero lo importante es cuando se conjuga en una persona, primero el gran escritor, el gran artista, que pudo darle a todo ese dolor esta forma maravillosa. Y por otro lado, el militante político, con una lucidez tan grande como para entender y describir y tratar inútilmente de que otros más soberbios, pero menos competentes lo entendieran, ese militante político que siguió siendo uno más hasta el día que murió, porque había elegido ser simplemente el compañero Rodolfo Walsh. Y el mismo Walsh sabía y lo decía, que el impacto de la dictadura iba a ser muy profundo y muy largo. Pero también en un momento sabía Walsh que en algún momento esto iba a resurgir. Qué fácil es decir esto ahora. Qué lindo que suena esto ahora, cuando estamos acá en la ESMA. Pero yo me acuerdo, y acá hay algunos o algunas, sobre todo que no me van a dejar mentir, que cuando en el Consejo Deliberante, en el año 1996, quisimos aprobar una propuesta para que se construya un museo de la memoria, alguien dijo, y en la ESMA, y nos miramos todos como diciendo, este está loco, este no sabe en qué país vive, ¿cómo va a pensar que se puede hacer en la ESMA? ¿Quién le va a sacar la ESMA a los marinos? Y hoy estamos en esa ESMA que parecía intocable, porque no solo estamos en la ESMA, porque derogamos las leyes de impunidad, porque estamos llevando adelante los juicios, porque tuvimos un presidente que se animó a bajar el cuadro de Videla.
Y porque a partir de aquel gesto de Néstor Kirchner, a partir de aquel gesto, porque ustedes saben que a veces en la política lo simbólico es más importante que todo lo demás. Y si alguna duda teníamos de que eso iba a ser posible, el programa que ya empezaba a esbozarse, de anulación de las leyes, de promoción de los juicios, de recuperación de los sitios de memoria, cuando vimos ese gesto sencillo del presidente que levantaba la mano y le decía, aquí hay que bajar ese cuadro, sentimos que efectivamente algo estaba cambiando y por eso hoy estamos acá. Y vamos a seguir peleando para estar acá, porque lo que hizo Néstor Kirchner, lo que está haciendo Cristina Kirchner, no es otra cosa que hacerse cargo de la bandera histórica del movimiento de los derechos humanos en la Argentina. Y esta carta es también un documento que nos sirve para pensar el futuro. Y así lo han entendido los jóvenes. Así lo han entendido los jóvenes que hoy toman esta carta, no solo como un documento de denuncia a la dictadura, toman esta carta como un manifiesto, toman esta carta como un programa de futuro. Y con esa esperanza, con ese optimismo de saber que en la Argentina de hoy estamos avanzando por el camino correcto, a pesar de las dificultades, de las cuestiones que podemos criticar, pero al mismo tiempo sabiendo que estamos solamente en el comienzo de una larga lucha, es que nosotros tenemos esta inmensa satisfacción de ver esta vuelta de la juventud a la militancia política y al mismo tiempo la importancia que la figura de Rodolfo y su carta a la Junta Militar tienen como ejemplo y como programa para esa juventud. ...35 años después de su asesinato, 35 años después de que descargara en un buzón las primeras copias de la carta abierta a la Junta Militar, hoy hemos plantado ese excepcional texto, cuya vigencia atraviesa las décadas, a metros del Casino de Oficiales, el edificio donde funcionó el núcleo del centro clandestino de la ESMA, desde donde fueron eliminados en los vuelos de la muerte unas 5.000 personas y desde donde desaparecieron el cuerpo acribillado de Rodolfo Walsh. Después de aquel 25 de marzo de 1977, su difusión inicial fue clandestina. Se hicieron infinidad de copias que se enviaban al exterior y que se despachaban por el correo a direcciones tomadas al azar de la guía telefónica. La primera noticia que tuvimos de su publicación en un medio masivo fue en 1978 en un diario de Venezuela. Como una piedra arrojada al agua, se fue reproduciendo en círculos cada vez más amplios por argentinos exiliados en distintas ciudades de América Latina y Europa. El último párrafo, como el primero, reafirman su identidad y autoría. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. En un diálogo imposible, porque trasciende la muerte, quisiera decirle: Rodolfo, te escucharon. La carta llegó hasta aquí. La esperanza insobornable de tu apuesta al futuro alumbra este día de justicia.